Muy bien, pues nada más. Abraham tiene la palabra. Buenos días, ¿se me escucha? ¿Qué tal estáis? Ya con el calorcito de verano, bueno, de primavera, ¿no? Bueno, deja acomodo aquí todos mis artilugios. ¿Estáis bien? ¿Estáis animados? ¿O estáis un poco, como decimos en México, achicopalado? No sé por qué esa palabra. Hasta a mí ya me suena extraña, pero estás achicopalado. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar de nuevo la epístola de Santiago. Dani, si me pones porfa el PowerPoint. Hace unos meses, me parece que en diciembre hablamos de Santiago, sigo en el capítulo 1, ¿vale? El título de la predicación es Tú tienes el problema, ¿vale? Suena esto muy así como que yo, sí, tú tienes un problemón. Yo también, no solamente tú, no vengo aquí a señalarte ni a juzgarte, pero sí es verdad que todos tenemos aquí un pequeño problema. Y bueno, antes de continuar, te digo, en diciembre hablé de Santiago, Santiago del 19 al 25 de nuestra actitud frente a la palabra, ¿vale? De tenemos que callar, tenemos que escuchar y que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Y la verdad que el capítulo de Santiago 1 me gusta mucho. En general, Santiago me gusta mucho, ¿vale? Ahora os lo explico por qué. Porque es una carta muy práctica, ¿vale? Una carta que no tiene muchos asuntos teológicos de estos así muy profundos como Romanos y otras epístolas que cuesta a veces mucho trabajo, que tienes que hacer mucho estudio para entender, ¿no? Entonces, os comentaba, estamos hablando de Santiago, os pongo en contexto, me gusta poner mucho en contexto del libro que estamos estudiando, ¿vale? ¿Por qué se escribió? ¿Para quién se escribió? ¿Por qué están esas cosas escritas en la Biblia? ¿Para quién fueron dirigidas y por qué fueron dirigidas? Entonces, en contexto, estamos hablando de Santiago, ¿vale? O en hebreo, Jacobo, ¿vale? Se ha latinizado, se ha españolizado, ya sabéis que van variando los nombres. Estamos hablando de Jacobo, que en español, en castellano es Santiago. Investigando de dónde proviene el nombre y todas estas cosas del nombre, resulta que Diego proviene de Santiago y de Jacobo. Estaba yo estudiando las derivaciones, ¿por qué? Digo, ¿por qué hemos llegado desde Jacobo hasta Santiago? No los voy a explicar porque no tiene caso, pero resulta que dentro de las derivaciones del nombre Tiago, Santiago, Tiago portugués, bla, 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 llegamos a Diego. O sea que Diego, tu nombre es Jacobo. ¿Vale? O sea que a partir de hoy te voy a llamar Jacobo, ¿vale? No San Jacobo, que si no te comemos. Y bueno, resulta que el libro de Santiago, pásame la siguiente, Dani, porfa. Esto es contexto, esto es historia, esto es cultura, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. No, la siguiente, porfa, la siguiente. Ahí. Estamos hablando de Santiago, no es el apóstol Jacob o Santiago que está dentro de los 12 discípulos, ¿vale? Este autor de esta epístola de Santiago es el medio hermano de Jesús, hermano de Judas, el que también hay otra epístola de un solo capítulo en la Biblia. Jacobo y Judas eran hermanos, y Jacobo y Judas también eran hermanos o medios hermanos de Jesús. ¿Vale? No estamos hablando, te digo, de Jacob el apóstol, ¿vale? Y bueno, como cultura general, la Biblia digo, medio hermano de Jesús, que luego muchas veces, ¿cómo? Bueno, nosotros sabemos que la Virgen María no fue virgen para siempre, ¿verdad? Como los católicos afirman, no siempre fue pura, casta y bla, 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 ¿vale? La Biblia, es que la Biblia afirma y confirma que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos e hijas, ¿vale? Ahí están los versículos, apúntalos si quieres, pero allí están, no los vamos a leer. Pero en esos versículos te dice que tuvo más hijos e hijas, ¿vale? Y Santiago, este autor de esta epístola, fue un líder de la primera iglesia, de la iglesia primitiva de Jerusalén, junto con Pedro y con Juan. Hay otro Jacobo, Santiago, que es el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, ¿no? Los hijos del trueno.
Entonces, ahí hay muchos Santiagos o Jacobos, ¿no? Pues, en esa época es como aquí llamarte José, que hay Josés a cada rato. En cada puerta de una casa hay un José. Pues se ve que en esa puerta también, en esa época, Jacob, José, ¿vale? Entonces, queda bien claro quién es este Santiago, ¿vale? A mí me gusta mucho que este Santiago, este Jacob, digo, fue un líder principal considerado como una columna de la primera iglesia de Jerusalén. Digo, junto con Pedro y Juan, la primera iglesia primitiva era pastoreada o era dirigida en Jerusalén por Pedro, por Juan y por Jacobo, Santiago. Incluso cuando va Pablo, también tema histórico, que va a Jerusalén, que tienen ahí un pequeño desencuentro por el tema de la circuncisión, no sé si os acordáis, ¿vale? Es este Jacobo el que tiene un discurso, el que habla, ¿vale? Que también tiene ahí un pequeño debate con Pablo, ¿vale? Es este Jacobo, no es el apóstol, porque el apóstol Jacobo fue muerto, fue muerto en el 43, por ahí después de Cristo, o sea, después de mataron a Esteban, ya sabéis, lo apedrearon. El siguiente mártir que nos habla la Biblia fue del apóstol Jacobo. Jacobo, Santiago, murió, fue de los primeros apóstoles que él ha muerto. Por eso la tradición dice que este Santiago, no es el autor de este libro, no es el Santiago o Jacob, el apóstol, porque este apóstol murió muy temprano, ¿vale? Murió, el apóstol Jacob murió con una espada, ¿vale? Lo atravesaron. Y este Santiago, este Jacob, pues murió, ¿vale? Lo tiraron de la parte más alta del templo de Jerusalén y como vieron sus asesinos que no estaba muerto, lo mataron a garrotazos, ¿eh? O sea, lo tiran de lo más alto, se cae, no sé si se haya fracturado la cabeza o lo que sea, pero como vieron que seguía vivo, cogieron unos palos y le siguieron arreando. Y tan feliz. Y eso es lo que hay que admirar, ¿eh? De los primeros mártires, de los primeros cristianos de la primera iglesia, que eran mártires, les perseguían. Y tan felices, ¿eh? Y tan felices de ser perseguidos. No como nosotros muchas veces que estamos súper acomodados. Yo el primero, que nos señalan, nos acusan un poquillo, te hacen bullying por ser cristiano y estamos hundidos. Y en esa época te perseguían para matarte. Por lo menos aquí estamos muy acomodados, ¿no? Hay otros países, otros sitios donde de verdad pues son perseguidos nuestros hermanos los cristianos, ¿no? Y bueno, y esta epístola, digo, es de las más instructivas, por eso me gusta mucho, es muy práctica. Te comentaba la vez pasada que Santiago es considerada como los proverbios del Nuevo Testamento porque nos da muchos consejos, ¿vale? El tema de Santiago principal es cómo deben de vivir aquellos que tienen fe en Cristo. ¿Vale? Que nuestra fe en Cristo nos debemos de comportar de una manera exclusiva, nos debemos de comportar de una manera que refleje que somos seguidores de Cristo. O sea, que se note, no solamente de renombre que somos cristianos, no solamente los domingos que vengo a la iglesia a cantar y adorar y a orar, sino que de lunes a domingo se tiene que reflejar en mi comportamiento. Se tiene que reflejar mi fe en Cristo, en qué creo. Por eso soy cristiano, porque soy discípulo y seguidor de Cristo. Y un discípulo de Cristo es aquel que sigue sus enseñanzas y las pone en práctica. Y de esto es lo que habla Santiago, que se debe de demostrar con nuestras obras que realmente somos seguidores de Cristo. Hasta aquí queda claro la introducción del contexto de Santiago. Ahora sí, una diapositiva atrás, Dani. Y vamos a Santiago 1, vamos a leer del 12 al 18. Santiago, el primer capítulo se divide en tres partes. Si tú tienes ahí tu Biblia en papel o en el móvil, vas a ver que tiene tres títulos, se divide en tres títulos. La primera parte es la sabiduría de Dios y las pruebas. Esta segunda parte habla acerca de la tentación, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la tercera parte es lo que ya hablamos, cómo debemos de actuar frente a la palabra de Dios. Entonces hoy el tema central que vamos a estar hablando es la tentación, ¿vale? Y dentro de la tentación tú tienes un problema y yo también. Todos los que estamos aquí tenemos un problema. Así que vamos a leer, ¿os parece bien? Santiago 1, vamos a leer del versículo del 12 al 18, ¿vale? Lo tenéis allí o en vuestra Biblia. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Oramos para que Dios me ayude primeramente a transmitir el mensaje, para que vosotros lo entendáis y nos transforme, ¿vale? Su palabra. Pues Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque es tu voluntad, porque tú has querido, Señor, hablarnos por medio de la Biblia, por medio de tu escritura. Tú, Señor, contiene allí tus enseñanzas, Señor, lo que tú como quieres que nosotros vivamos. Y ayúdame, Señor, en esta mañana, Señor, a transmitir este mensaje, no de mis propias ideas, no de mi propio corazón, sino que tú, Espíritu Santo, hables lo que está aquí escrito, Señor, a nuestros corazones, que penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y sobre todo, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a poner en práctica esto que estamos leyendo y escuchando en esta mañana. Transfórmanos, Señor, que no salgamos iguales, Señor, en esta mañana, y que entre semanas, Señor, podamos poner en práctica, Señor, tu palabra y buscarte, Señor, cada día más, para que tú perfecciones, Señor, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vemos en el versículo 12, ¿vale? Vamos a explicar más o menos versículo por versículo qué quiere decir Santiago en esta parte muy práctica acerca de la tentación. Y vemos que el versículo 12 comienza ¿qué? Con una bienaventuranza. La enseñanza de Santiago es muy parecida, en los 5 capítulos que tiene, es muy parecida a las enseñanzas de Jesús y sobre todo a las bienaventuranzas cuando Jesús dio el mensaje de las bienaventuranzas en el monte, ¿vale? Dice, como comienza con una bienaventuranza, dice, bienaventurado el varón, o la varona, ¿vale? Que soporta la tentación. Y sabemos que es bienaventurado, ¿verdad? Siguiente, Dani, porfa. Bienaventurado, la palabra Macarios, ¿vale? En griego dice que muy bendecido. O sea, vas a ser muy bendecido. Bienaventuranza es una felicidad excesiva, que eres muy afortunado y que eres muy, muy feliz. ¿Vale? Eso es lo que significa bienaventurado. Te dice que si quieres estar pleno, quieres ser feliz, ¿vale? Quieres sentirte afortunado, una de las claves, no la única, que nos da la palabra del Señor, es que tenemos que soportar la tentación. ¿Y qué es la tentación? ¿Vale? En el contexto de este versículo, porque en la Biblia cuando nos habla de tentación hay dos contextos, ¿vale? Siempre, según el contexto que el autor nos quiere hablar. Una, la tentación es una prueba común y corriente, una prueba, a lo mejor alguna enfermedad o una prueba en el trabajo que te han despedido. Y en esta parte, en el contexto que Santiago nos quiere hablar, ¿vale? Es esta incitación, estímulo o impulso a pecar. ¿Vale? De eso está hablando Santiago. Es este tipo de tentación, esta invitación a pecar, a desobedecer a Dios. ¿Vale? No es pecado, recuerda, sentirte tentado por desobedecer a Dios no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación y decirle sí a la tentación. Y eso esto es lo que nos quiere hablar Santiago. Bienaventurado eres, ¿vale? Afortunado vas a ser muy, muy feliz si no caes en las garras, en la trampa del pecado. Así es, Emily, la tentación. ¿Vale? Y otra cosa, queridos cristianos, ¿cuántos años tienes, Adri? 13. Tengas 13 años o tengas, ¿cuántos, Alberto? 98 años. Uy, se ha metido con el pastor. Desde el inicio de nuestro caminar con Cristo hasta que seas muy, muy anciano, ¿vale? No miro a nadie. Hasta que seamos muy viejecillos, ¿vale? Vamos a ser tentados. La tentación,
por desgracia, para nosotros los creyentes nos va a acompañar toda nuestra vida. ¿Cuándo? Toda nuestra vida. Las pruebas y las tentaciones nos van a acompañar toda nuestra vida. Así lo ha estipulado Dios. Esa ha sido la voluntad de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Y la última vez te dije que es la soberanía de Dios, que Dios hace lo que le da la gana. Y Él ha estipulado que nos va a acompañar la tentación y la prueba toda nuestra vida, ¿vale? Así que ya sabes, si quieres ser súper feliz, si quieres mantenerte pleno, felicidad según los estatutos de Dios, no la felicidad que te da el mundo, no la felicidad que nos dan estos libros de autoayuda, esta felicidad psicológica, ¿vale? La felicidad que proviene de Dios, esa plenitud, esa paz, si quieres sentirla, una de las claves es resiste y soporta la tentación. Así que también vemos en el versículo 12, dice, vamos a ver una motivación, ¿vale? Y un incentivo para resistir y soportar la tentación. Siguiente, Dani, dale. Incentivo, ¿qué dice allí? ¿Cómo nos incentiva el Señor en el versículo 12? Dice que si soportas la vida, aparte que vas a ser bienaventurado, que vas a ser súper feliz, que vas a estar pleno, dice que recibirás una corona de vida. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla mucho acerca de varias coronas de vida, ¿vale? Pero esta promesa de esta corona de vida no solamente es una promesa futura para cuando nos vayamos con el Señor, cuando estemos con Él, que efectivamente nos va a dar una corona de vida, ¿vale? Sino también esto de esta corona de vida es una promesa que puedes vivir aquí y ahora, en el presente, en esta vida. ¿Cuál es esa promesa que te da aquí y ahora? Ser bienaventurado, ser pleno, tener paz, estar tranquilo delante del Señor. Esa promesa es para ahora. No es para un futuro, sí, cuando nos vayamos, que vamos a ser perfeccionados, que ya el viejo hombre ya se va a exterminar, vamos a vivir con nuestro Señor, que es wow. Pero tenemos este aliciente, este incentivo de que ahora mismo, si recibimos y nos fortalecemos, que vamos a ver más adelante, de resistir la tentación, vamos a ser bienaventurados, ¿vale? Y también tenemos una motivación. ¿Qué es lo que me motiva todos los días a resistir y a soportar la tentación? Porque tenemos que estar motivados, porque así es el ser humano, porque somos tan de doble ánimo, ¿vale? Somos tan de doble ánimo a veces, ¿no? Te pasa en la mañana que no quieres ni vivir. Y si te toca madrugar a las 3 de la mañana, Radi, cuando suena el despertador, dices, Señor, llévame. A mí me pasaba antes, ¿eh? Yo cuando madrugaba a las 5 de la mañana, decía, yo no sé qué es peor, si despertarme ahora a las 5 de la mañana o estar con el Señor, ¿no? O sea, llévame. No, a mí no me gusta madrugar, ¿no? Aunque trabajo de noche, pero a mí el despertador que suene antes de las 8 de la mañana es, Señor, llévame ya. No puedo despertarme a las 5 de la mañana. Entonces tenemos una motivación y debemos de tener una motivación todos los días para soportar la tentación. Y esa motivación es el amor de Dios. El amor de Dios que tenemos que experimentar sí o sí cada día. Y te digo, y somos muy de doble ánimo, que a veces no tienes ni ganas ni de hablarle a Dios, no tienes ni ganas ni de amar a tu esposa, ni a tu esposo, a tu suegra, menos. No, empecemos con las suegras. Pero necesitamos motivarnos para todo, ¿vale? Necesitamos una motivación porque así somos nosotros, tan de doble ánimo. Somos que nos venimos abajo inmediatamente. Entonces, algo que nos motiva es el amor de Dios. ¿Y qué era el amor de Dios? Alberto nos hablaba primero de Juan, que ahí te explica qué es el amor de Dios. Dice, Señor, ¿cómo te puedo amar? Lo primero, no pienses cómo te puedo amar. Piensa que Él te amó primero. Y que Jesucristo, Jesús, es la máxima expresión de amor. ¿Y cómo ha expresado su amor? Que lo ha dado todo por ti. Lo ha dado todo por nosotros. Ha dado su vida. Ha renunciado a ser Dios, a su deidad. A estar allí en su trono de gloria recibiendo alabanza de los querubines que todo el día en la eternidad le están cantando santo, santo, santo. Allí en el trono de su gloria, Él ha renunciado a todo eso. Ha venido porque tú tienes y yo tengo un problema. Y ha venido a resolver ese problema. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios renueva sus misericordias cada mañana. Si no sabes cómo motivarte, por lo menos en la mañana di, gracias porque tú renuevas tu misericordia, porque si Dios no renovara su misericordia nos fulminaría, porque somos unos pecadores todavía, porque continuamente estamos pecando.
Y ahora vamos a ver esto de por qué continuamente estamos pecando. Pero piensa en su amor, piensa en su misericordia y esto te tiene que motivar. Dale gracias a Dios, por eso dícele que Él renueva, o sea, todos los días, no sé si a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 12:01, en qué horario, pero dice que renueva su misericordia. Y esto nos debe de motivar, porque todo lo hace por ti y por mí, con un amor incondicional, un amor ágape. No lo hace porque estás muy guapo o guapa como vienes los domingos. Lo hace porque Él lo ha determinado así. Entonces, de esto te tiene que motivar todos los días a resistir, a caminar, en pensar en su amor, en darle gracias. ¿Vamos a luchar contra nuestro hombre carnal? Ahora vamos a ver, claro que sí, pero vamos a soportar y vamos a ver cómo vencer la tentación. Ahora, ¿por qué somos tentados y probados? ¿Vale? Que en este capítulo habla de la tentación y de la prueba común. Dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué has determinado? Mira, porque a través de las tentaciones y pruebas, querida familia, se ve realmente quiénes son sus verdaderos seguidores. Dios tiene que quitar las malas hierbas, Dios tiene que cortar la paja, la mala hierba de sus verdaderos seguidores. A través de las tentaciones y a través de las pruebas se conoce quién es un cristiano genuino, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo creo que los que lleváis muchos años en el Señor, lo habéis visto, ¿no? ¿Cuánta gente ha circulado por la iglesia? Y cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, ¿qué pasa? No soportan, no resisten, ceden ante la tentación, ante la prueba y se apartan del Señor. Yo no sé si volverán, no volverán. Los que soy más mayores, yo también conozco gente que se ha apartado y ha muerto lejos del Señor. Yo no sé si en su lecho de muerte pues se hayan arrepentido, pero te digo, es a través de las pruebas. Y tú dices, Señor, ¿por qué tengo que vivir todo el tiempo? Porque tenemos que ser probados quiénes son sus verdaderos seguidores. Vamos a ser probados quién es un cristiano genuino y no jugar a ser cristianos, que eso nos pasa mucho, a vivir una religiosidad de venir el domingo, sentarte allí donde estás, cantar. Como decía Roberto, sí cantas que me humillaré, que no te lo crees ni tú. Medio escuchas al que predica, a veces bien, a veces te duermes, a veces no. Vas y nada más salir, lo he dicho, salir de esta puerta, eres el de antes. Un pecador, o alguien que no se acuerda ni de Dios, ni de su familia espiritual, ni nada. Pero todos los días somos probados y tentados para ver quién es un cristiano genuino. Ahora, hay que diferenciar, te digo, qué es la tentación y qué es la prueba. En este versículo, la tentación es una prueba interna que te incita a pecar y la prueba, pues una prueba externa. Como te decía, no somos probados en tu trabajo. Un ejemplo, Jesús. Jesús fue probado por Dios cuando lo llevó al desierto, ¿correcto? Fue llevado al desierto, dice, para que fuera tentado, para que fuera probado con sus 40 días, sus 40 noches, pasando hambre, frío, lo que se pasa en el desierto. Yo no he estado nunca allí. ¿Y por quién fue tentado? Por Satanás. Vemos ahí el ejemplo perfecto de lo que es la prueba y la tentación. Se le va a probar físicamente, espiritualmente, y Satanás entra ahí, el tentador, ¿vale? Hace alarde a su nombre y se ve el trabajo específico de Satanás para tentarle, para incitarle a pecar. Llegados a este punto, ¿entendemos entonces tentación y prueba, la diferencia? Lo que es la tentación y la prueba. Así me gusta. Qué bueno que me estáis poniendo atención, ¿vale? Siguiente, Dani. Siguiente. ¿Qué es lo que hemos hablado? Vale, siguiente. Vale. Versículo 13. ¿Qué dice en versículo 13? Cuando alguno es tentado, ¿vale? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago te está explicando, Dios no es el origen de tu tentación. Dios no te va a empujar nunca a tentar. Nos pone pruebas, sí.
Nos pone las pruebas para ver quiénes son sus verdaderos seguidores. Sí, pero su prueba, ¿vale? Y su trabajo nunca te va a empujar a pecar, ¿vale? Porque no está en su naturaleza. La naturaleza de Dios es santa, perfecta, ¿vale? No es vulnerable al mal, Dios. Por tanto, Dios no es fuente de tentación. No le eches la culpa a Dios, te está diciendo Santiago. Cuando caes en pecado, se está siendo probado y caes y tientas, no le digas, Señor, es tu culpa, si no hubiera yo esto, si no me hubiera, como Adán, si no me hubieras dado esta mujer, eso es una excusa. Estaba echando balones fuera, como se dice. Entonces jamás podemos echarle la culpa a Dios, a pesar de que Dios sí nos prueba, ¿vale? Al contrario, Dios permite la prueba, ¿vale? Pero sus pruebas, como te comento, no nos empujan a pecar. Al contrario, 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? Que Él nos da la vía de escape. Él permite que seamos puestos a prueba, pero que jamás nos va a sobrevenir una prueba que no podamos soportar. Es decir, no te va a venir una prueba que te incite y que te empuje a pecar, porque eso no proviene de Dios. ¿De dónde proviene entonces el pecado, verdad? Dios, eso sí, tenemos que entender algo que se llama, en temas teológicos, la providencia divina, ¿vale? O sea, cómo se mueve la voluntad de Dios. Dios aprovecha el mal, aprovecha todo lo que está pasando a tu alrededor, dentro de ello el mal, ¿vale? Para realizar sus planes, para que se haga su voluntad. Esto es la providencia divina. Aprovecha el mal, no utiliza el mal, no coge el mal, ¿vale? Lo malo, el pecado, sino aprovecha la situación, ¿vale? Para sacar bien del mal. Y te voy a poner un ejemplo bíblico, a ver esto que está diciendo el Abraham, que yo no entiendo nada. La vida de José, José el soñador, ¿no? Como se le conoce. ¿Cuánto mal no le sobrevino? No le sobrevino. ¿Cuántas cosas malas y malvadas le pasaron a José? Sin embargo, mira lo que dice Génesis 20:50, lo que dice José, ¿eh? Génesis 20:50 dice, vosotros, hablándole de sus hermanos, ya cuando al final se da a conocer quién es, ya dice, vosotros pensasteis hacerme mal. Ahí hubo mal, pecaron sus hermanos contra José, hubo pecado. Sus hermanos cayeron en la tentación y pecaron en contra de José y de su padre y mintieron y hicieron ahí un embolado que muchas veces nos parecemos a nosotros, que a veces nosotros de una mentirijilla así, a que no se nos hace una pelota muchas veces. Es que luego leemos la Biblia, es que somos súper buenos para juzgar y para señalar a la gente de la Biblia. Uy, qué pecador, qué malote, pero es que nosotros somos iguales. A veces una mentirijilla así, no pasa nada, una mentirijilla a mi esposa, a mi esposo, del dinero, lo que sea, y se va haciendo una pelota y se va haciendo una pelota y al final no sabes ni cómo salir. Dice Génesis 20:50, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para que sucediera como vemos hoy, salvar la vida de muchas personas. Dios aprovechó toda la maldad que había alrededor de José, todo el pecado que sus hermanos hicieron en contra de José, y Dios aprovechó ese mal para hacer bien. ¿Y qué dijo José? Él lo entendió. Pobrecito, ¿verdad? Pero él entendió y siempre estuvo entendiendo que al final era Dios que iba a sacar bien de toda esa prueba que le sobrevino. Todo mal procede del hombre, nos está diciendo. Todo el mal procede del hombre y todo bien procede de Dios. Y esto José lo entendió perfectamente después de la vida y después de todas las pruebas que le sobrevinieron. Dios transformó ese mal en bien para que sucediera lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Ahora, en el versículo 14 se nos enseña cuál, ¿vale? Es el origen de la tentación. No es Dios, la tentación no proviene de Dios, ¿vale? ¿De dónde proviene? Versículo 14, siguiente, Dani. ¿Qué dice el versículo 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. La tentación se encuentra en mi interior, en mi naturaleza pecaminosa, en mi hombre pecador. La tentación tiene su origen, como llama allí Santiago, concupiscencia. ¿Qué palabra, no? Qué palabrón, ¿no? Concupiscencia. Dale de siguiente, Dani, porfa. ¿Qué es la concupiscencia? Episdumeo, en griego, no sé cómo llegó a concupiscencia, pero bueno, mira, es muy importante que entendamos esto de la concupiscencia, ¿vale? ¿Qué es la concupiscencia? Pasión y anhelo por lo prohibido, ese deseo con fuego por pecar, deseo de adquirir algo que satisfaga mi naturaleza carnal, mi naturaleza pecaminosa y que va en contra de los mandamientos de Dios. La concupiscencia es esa pasión que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos esa pasión, ese fuego por hacer lo malo, por desobedecer a Dios. La concupiscencia es lo que gobierna. La concupiscencia es lo que gobierna y el que manda a todos aquellos que no conocen al Señor, a Cristo. No es nuestro caso. La concupiscencia no me debe de gobernar. Está dentro de mí. Por eso la predicación. Tú tienes el problema. Yo tengo el problema. Y ese problema es la concupiscencia. Eso que queremos hacer el mal todos los días. ¿No? Y cuando decimos esto de que quieren hacer el mal, no es que te levantes y todos los días quieras matar a tu cuñada, a tu suegra, a tu nuero. No, no se refiere a eso. Sino que somos... ¿cómo se dice? Somos muy fáciles, o sea, tenemos esa debilidad, somos muy débiles a la hora de decir sí al pecado. Tenemos una inclinación natural a pecar, eso es la concupiscencia, que tenemos una inclinación muy natural para pecar, para rebelarse en contra de Dios. Mira, esto luego apuntarlo, no lo vamos a leer porque si no nos tiramos en Romanos 8. ¿Vale? Pablo ahí explica muy bien esta pasión por el pecado, lo que es la concupiscencia. Primera de Pedro 1 y 2 también habla acerca de la concupiscencia, ¿vale? Pero mira, Romanos 8, versículo 23, mira lo que dice Pablo, habla de la concupiscencia, dice, en mi cuerpo, sin embargo, experimento otra ley que lucha contra los criterios de mi razón. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene encadenado. Esa es la concupiscencia. Es el pecado que hay en mí, ¿vale? Porque en nosotros sigue habiendo pecado, aunque Dios nos haya restaurado, nos haya hecho nacer de nuevo. La Biblia dice que ahora tenemos, y Pablo dice que tenemos ahora dos naturalezas. Naturaleza pecaminosa que sigue allí, que la podemos domar, antes no. Un no convertido, alguien que no ha nacido de nuevo, no domina esa naturaleza pecaminosa, no la soporta. No la resiste, sino que es gobernado. Por eso estamos muertos al pecado, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque la concupiscencia es el que le domina, el que gobierna. Ya no es tu caso, ya no es mi caso. Aunque tengamos esta naturaleza pecaminosa, ya no me gobierna el pecado. Ahora me gobierna Cristo. Ahora me gobierna su amor. Pero sigue habiendo esa naturaleza. Y Pablo lo explica. Esta naturaleza, esta concupiscencia me tiene encadenado. La concupiscencia es el agente activo o la causa directa de todo pecado individual. No es Dios, ya te digo, el agente activo de tu pecado. No es tu cuñada, no es tu mujer, como Adán, si no me hubieras dado la mujer, si no me hubieras dado esta mujer, no es tu suegra, tu nuera. Uy, las nueras, no. Ellos no son el problema de tu pecado, no son el problema de tu concupiscencia. El problema está en mí, en esta naturaleza pecaminosa, este pecado, cochino pecado que me tiene encadenado. Entonces te tiene que llevar a reconocer por qué todo esto de la concupiscencia, para que reconozcas que en nuestro interior tenemos un problemón. Tú y yo tenemos un problemón en nuestro interior, que somos muy factibles para caer en el pecado, en la tentación, ¿no? ¿Qué tan factibles somos para pecar cuando estamos conduciendo? Diego, ¿qué tan factible eres? No sé, nunca he ido mucho contigo, pero ¿qué tan factible eres cuando estás conduciendo y ves que uno no pone direccional? ¿Qué tal, Marisa? La concupiscencia está a tope, ¿no? Cuando... ¿A que sí, no? Cuando no duermes bien, en mi caso,
que me pongo el carácter, ¿no? Mi concupiscencia, no, no mucho, ¿no? Sí. No digas nada, por favor. No me expongas, ¿vale? Cada uno tenemos nuestras luchas, ¿vale? Cada uno tenemos nuestras tentaciones, pero te digo, la concupiscencia es la que te está allí, ¿vale? Dándote ese empujón para pecar a la primera, para en el coche decirle, hijo de pi, 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 pi", ¿no? No, los hijos a veces, ¿no? ¿Qué tal los hijos? ¿Qué tal los hijos cuando son adolescentes? Yo no lo sé. Ya me tocará. Dice, espérate un poquito. La solución tiene que venir de fuera porque la solución no la tenemos nosotros, a nuestra concupiscencia, a la tentación. La solución para poder soportar y resistir la tentación no está en ti, porque vas a caer, porque vas a pecar, porque no tenemos esa fuerza, no tenemos esa resistencia. No tengo yo esa capacidad natural para resistir la prueba y la tentación. Entonces me vas a decir, ¿y por qué Santiago dice que bienaventurado el que resiste la prueba y la tentación? Porque tenemos que entender que la solución va a venir de fuera, ¿vale? Antes de ver cuál es la solución, vamos a observar rápidamente en los versículos 15 y 16 cómo trabaja la concupiscencia, cómo opera, ¿vale? En nosotros. Dice que la concupiscencia da a luz, concibe. Es decir, si le das rienda suelta, si le dices sí a la tentación, si le dices sí al pecado, si navegas en el fango, en la porquería del pecado, va a concebir algo. O sea, no se va a quedar allí nada más tu pecado. No se va a decir, bueno, he pecado, ya está, y mañana más, y al rato más, y más, y más continuamente. Dice que si navegamos en el fango del pecado, ¿vale? Va a concebir algo. La concupiscencia, el pecado, concibe que lo contrario a una bienaventuranza. Si resisto la tentación, dice que heredaré la corona de vida. Sin embargo, versículos 15 y 16 dice que la tentación, la concupiscencia, concibe muerte. Muerte espiritual y muerte eterna. Por mucho que el pecado, jóvenes y no tan jóvenes, parezca que es algo muy rico, muy placentero momentáneamente, el pecado sí o sí te va a llevar a la muerte. Muerte espiritual, muerte eterna, te va a separar con Dios. Y no es una promesa tampoco esto de concebir muerte, una promesa futura que bueno, ya me arrepiento. Con los jóvenes como hemos visto eso, bueno, ya cuando sea mayor, ya me voy a vivir la vida ahora mismo. Y vas a cumplir 20 y 25 y 30 y 40 y no vas a poder huir de los lazos del pecado. ¿Vale? La muerte espiritual es también aquí y ahora. Esta corona de vida que tú puedes vivir en el presente, de esta felicidad, de esta plenitud, también la vas a vivir esta muerte, esto que concibe el pecado de ahora. No tendrás esa felicidad, no serás pleno, no vas a estar en paz con Dios. Y alguien que no está en paz con Dios no es pleno, ni dichoso, ni puede llevar una buena vida. Y al final es una pelota lo que es el pecado. Lo que se ve en nuestra sociedad, prueba un poquito la droga, prueba un poquito el alcohol, prueba un poco el sexo y muchas cosas, el chisme y el falta de respeto a tus padres y pecados sexuales. Prueba un poco, no pasa nada, sí pasa. Que le estás diciendo sí a la muerte espiritual. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cedemos a la tentación, queridos hermanos, querida familia, le estamos diciendo a Dios, tú no me satisfaces. Porque caer en la tentación, lo que es el pecado, decirle sí a la concupiscencia es querer rellenar nuestro hombre carnal, satisfacer mi hombre carnal. Y cuando yo quiero satisfacer más mi hombre carnal que mi hombre espiritual, entonces le estás diciendo a Dios, Dios, tú no me satisfaces. No me satisface tu palabra, no me satisface tu presencia, me satisface más el pecado, me satisface más el sexo, me satisface más el chisme, las malas palabras, las malas actitudes, la droga. No pasa, me coloco un poquillo, no pasa nada. Mientras no me una sobredosis, no, estás acumulando y yugo de muerte, separación espiritual. Todo el que esté separado de Cristo muere.
Muere aquí, en el presente, y morirá en el futuro, en la eternidad. Es una doble muerte, aquí y ahora y en la eternidad. Sin embargo, Dios no quiere eso. Él nos ha dado la solución para esta muerte, para este pecado, para mi concupiscencia. Él ha visto y ha proveído la solución porque sabe que en nosotros no está ni estará, porque somos débiles. Porque dice, mi carne es débil. Tenemos que reconocerlo, no pasa nada, mi carne es débil, soy propenso por la concupiscencia. Por eso te dice, versículo 17, no erréis, no os equivoquéis, no lancéis balones fuera, reconoce que eres incapaz, reconoce que no, Dios no te tienta, Dios no te empuja a pecar, no te equivoques, el pecado no sabe bueno, no te equivoques. No os equivoquéis buscando la solución en nosotros mismos. Yo puedo, la autoayuda. No os equivoquéis. No erréis, querida familia. Ahora sí, la solución. Última parte de esos versículos. Siguiente, Dani. Siguiente, por favor. Versículos 17 y 18. No lo busquéis en vuestras Biblias porque esta es mi versión Frankenstein, ya sabéis, ¿eh? Aquí hay como 3 o 4 versiones. Versión Frankenstein, ¿vale? No lo vais a encontrar. ¿Qué dice? ¿Cuál es la solución? Todo lo que es bueno y todo don perfecto bajan de lo alto, del Creador de las luces del cielo, en quien no hay cambios ni varía como una sombra en movimiento. Versículo 18, Él por su libre voluntad o soberanía nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, para que seamos las primicias de toda la creación. La solución viene de arriba. Toda provisión espiritual que necesitamos para resistir, para soportar la tentación, viene del Padre, del Creador, el que ha creado el universo, el que nos ha creado a nosotros, el que ha creado las luces, el sol, las estrellas, la luna. Por eso el Padre de las luces, ves en tu Biblia, el Creador, el que todo lo puede, el que para Él no hay nada imposible. En Él está la solución. Y dice que Dios no cambia. No es como nosotros de voluble y de volátil, no es inconstante. Dios no es inconstante como nosotros, no es de doble ánimo. Por eso dice que todo lo bueno, toda dádiva, dice la Reina Valera, todo don perfecto, todo lo que es bueno proviene del Padre, del Creador, del Dios supremo, creador del universo, del ser más poderoso, del omnipotente que es Dios, de nuestro creador. Y creo que eso lo tenemos todo muy claro, que Dios es el creador del universo y todo lo que en él hay. Y que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este Dios que nos ayuda en nuestra tentación es el mismo Dios que ayudó a su pueblo en Egipto a escapar de las pruebas del faraón. Él es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Es el mismo Dios, el que está aquí y ahora, el que ayudó a José en su tentación con la esposa de Potifar, que soportó y aguantó la tentación para no caer en fornicación y adulterio con la esposa de su jefe. Es el mismo Dios que ayudó a Pablo y que a soportar la tentación y las pruebas cuando ha sido golpeado y cuando era variado y cuando cuando lo perseguían. El mismo Dios que ayudó a Esteban cuando lo estaban apedreando, que en lugar de sufrir y sentir las pedradas, él vio esa visión y vio a Jesucristo y vio la gloria y no le importó morir. Ese es el mismo Dios que está aquí y ahora. Muchos decimos, ay, es que Dios no habla aquí y ahora como en el Antiguo Testamento. Como dices, ¿cómo que no habla? Pues es que no abres tu Biblia. Por eso crees que no habla. Antes en el Antiguo Testamento le hablaba a una persona, a un profeta. Al demás pueblo no le hablaba. Le hablaba al profeta, le decían lo que tenían que hacer y podían pasar meses o años sin que hablara. Sin embargo, a ti Dios te habla todos los días.
Ese es el mismo Dios, dice, no cambia, soy el mismo Dios, creador desde el Edén, desde la creación hasta ahora. Y soy yo el que te voy a dar las buenas dádivas, que te voy a dar las herramientas para resistir la prueba y resistir la tentación. Lo que pasa es que muchas veces no le creemos porque somos bien cabezotas, ¿eh? Muchas veces de verdad que somos tan volátiles, ¿eh? No sé, tan desconfiados. No lo entiendo. Sabiendo todo lo que Dios te ha demostrado, todo lo que Él ha hecho a través de la historia. Y dudamos muchas veces cuando tienes una prueba. Cuando las cosas no te salen como tú quieres. Te enfurruñas y haces berrinche. Sin embargo, dice que se haga mi voluntad. Yo soy el Dios de tus padres. Decía antes, se presentaba, soy el Dios eterno. Y Santiago nos dice que es inmutable, un atributo de Dios que no cambia según su estado de ánimo, sus designios, sus propósitos, su voluntad no cambia. Lo que Él quiere para ti, para mí, para todos sus hijos, no cambia. Él quiere lo mismo para todos, quiere salvación, quiere que vivamos con Él en amor, en pasión, que no te apasiones por el pecado, que te apasiones por Él. Él se mantiene firme. Dios sí se mantiene firme. Y te dice siempre, en todo momento, aquí estoy, en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Simplemente te dejas engañar por Satanás, el tentador. A mí se me venía la historia cuando decía que tenemos ese fuego y esa pasión. Satanás como que sopla ese fuego y nos aviva muchas veces. Tampoco es culpa de Satanás la tentación. El problema, te digo, está en nosotros. Satanás viene y te quiere empujar. Y tú dices, vale, venga, como soy tan volátil, pues venga, me tiro a la piscina del pecado. Él se aprovecha, Satanás se aprovecha, el tentador se aprovecha de esta situación pecaminosa que tenemos, pero Dios te dice, yo he vencido al mundo, yo he vencido a Satanás, yo he vencido su poder sobre vosotros. Cuanto más le conozco al Señor, cuanto más sé que Él no cambia, cuando más le conozco a través de la lectura, de la oración, de pasar tiempo con Dios, entonces actúo en consecuencia. Y no es ceder a la tentación. Cuanto más tiempo paso con Dios, quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga con pasión. Cuanto más tiempo paso con Dios en la palabra, en la lectura, en la oración, aborrezco mucho lo que Dios aborrece. Y si algo aborrece Dios con todas sus fuerzas, con toda su ira y con todo su ser, es el pecado. No lo soporta. Y cuanto más tiempo paso con Dios, entonces yo también quiero aborrecer lo que Él aborrece. Y amo lo que Él ama. Y quiero pasar tiempo con Él. Entonces podré soportar y resistir la tentación porque me acerco a la fuente de salvación, me acerco a la fuente de fuerzas, el que me viste de su armadura para pelear la buena batalla. Está en Dios porque de Dios descienden esas buenas dádivas y ese don perfecto. ¿Quieres soportar la prueba? ¿Quieres soportar la tentación? Pasa tiempo con Dios, porque tú y yo con mis propias fuerzas vamos a ceder, pero a la primera, a la primera. Y encima, vemos en el versículo 17, dice que Dios nos llama a sus primicias. O sea, todo el plan de Dios lo ha hecho para ti y para mí. Dice que en su nueva creación, cuando estemos allí con Él, cuando de nuevo haga su reino para nosotros, dice que somos los primeros que vamos a estar allí. Somos primicias de su creación. Porque somos la evidencia, escúchame, tú y yo somos la evidencia de lo que ha hecho Jesucristo. Tú y yo somos la evidencia del sacrificio de Jesucristo. Si estás aquí es porque en algún momento Dios ha trabajado en tu vida, el Espíritu Santo te ha redarguido.
Y lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, el resultado de ese gran sacrificio eres tú y yo. Y en la Nueva Jerusalén, y cuando estemos ahí arriba, los primeros que vamos a estar somos tú y yo. Somos las primicias de su creación. Somos su prioridad. Créetelo, tú eres su prioridad. Y esto a veces parecen predicaciones de autoayuda. No quiero removerte ahí las emociones y que luego vengas y des aquí tu ofrenda de 10,000 euros y esas cosas. No, pero créetelo. Eres la prioridad de Dios. Eres la prioridad de Dios y por eso dice, todo lo bueno y todos los regalos, todo don perfecto y tu buena dádiva son para ti. Porque quiero que vivas una vida santa. Porque conozco el problema del hombre, el pecado. Entonces, ¿por qué no elimina esta concupiscencia? Porque tenemos que ser probados, tenemos que ser pulidos. Se tiene que ver quiénes sus verdaderos seguidores. Y dice, nos da buenas dádivas, o sea, cosas buenas, recursos espirituales para vivir conforme a su voluntad y vencer a la tentación. Por último, Dani, ya es la última. Dale. 3 buenas dádivas. Dale, dale y dale. ¿Qué son esas? No, ahí. ¿Qué? Ya se quiere ir el Dani. Nos da buenas dádivas, todo don perfecto, todo regalo, recursos espirituales para vivir conforme a su voluntad y vencer la tentación. La primera que nos da, el primer recurso y mayor, es su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que mora en ti. Es el Espíritu el que nos redarguye, el que nos guía. El Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí. Cuando nacemos de nuevo, viene el Espíritu Santo y nos vivifica, nos resucita. Y es el Espíritu de Dios, o sea, que te caiga en tu cabezota, con todo respeto y mucho ánimo, que el Espíritu de Dios vive dentro de ti, de Dios, el creador del universo. No vive dentro de ti un chakra o yo qué sé, tantas chorradas que hay. El Espíritu de Dios mora en tu vida. Somos templo del Espíritu Santo que vive en mí. Ese es el mayor y principal recurso para vencer la prueba y la tentación. Dios nos redarguye, es el Espíritu Santo el que te redarguye cuando sabes que puedes cometer un pecado, una prueba que te dice, por aquí no vayas por aquí, ve por aquí, guíate por mi palabra. Segundo recurso, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es lumbrera, que nos ilumina por dónde debemos caminar. Que es nuestro alimento diario. También dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que este es nuestro alimento espiritual. ¿Por qué cedemos a la tentación? Porque eres un desnutrido, estás flacucho, no tienes fuerzas para decidir, eres un desnutrido, un esmirriado espiritualmente si no te alimentas de la palabra de Dios. Segundo recurso, que es lumbrera, que es alimento y que a través de su palabra, ¿vale? También es fuente de limpieza. ¿Cómo se mantendrá el joven y el viejo libre de pecado? Obedeciendo sus mandamientos. Y es a través de la palabra de verdad, dice que hemos llegado al conocimiento, porque es a través de la palabra de Dios que sabemos lo que ha hecho Cristo por nosotros. Es a través de su palabra. A ti en algún momento dado alguien te evangelizó, te habló de su palabra, de lo que ha hecho Cristo en nuestra vida, y así llegamos a conocer a Cristo y llegamos a arrepentirnos, y entonces es cuando le hemos entregado nuestra vida a Él por medio de su palabra, porque veis lo importante que es el estudio de la palabra para alimentarnos, para estar limpios, para evangelizar, para que tu familia, tus conocidos conozcan a Cristo. Y por último recurso, última buena dádiva, la iglesia, la familia espiritual, porque aquí nosotros nos ayudamos, nos animamos, nos exhortamos los unos a los otros, nos arropamos en medio de la prueba, en medio de la tentación. Algo de verdad se me haría, antes de que los cristianos se confesaban los pecados los unos a los otros. ¿Tú te imaginas al Miguel viniéndome y decir, no, pues es que le he pegado a Sonia este miércoles? Y yo te digo, Miguel, dame esa mano que la vamos a cortar. No. Era una práctica que tenían, pero no para condenar, para ayudarte, para orar por ti. Santiago nos dice que como cristianos oremos los unos por los otros y tus pecados serán perdonados. Que el que dice que el que se desvía del camino, vayamos a por esa persona, oremos por esa persona y sus pecados serán perdonados. Por cierto, Jacobo, se me olvidó decirte, Santiago era conocido por la gran virtud que tenía de orar. Dicen los historiadores, 3 o 4 historiadores que he leído, no nada más de uno, que le llamaban el rodillas de camello.
¿Habéis visto cómo tienen las rodillas los camellos? Este Jacobo, este Santiago, dicen que oraba horas y horas de rodillas, que tenía unos callos en las rodillas, que le conocían como el rodillas de camello. Por eso luego en la carta de esta epístola habla mucho del poder de la oración, ¿no? De la oración, el poder de la oración del justo, ¿no? Y por eso te digo, para no desviarme, recurso de la iglesia, de tu familia, nos animamos y nos exhortamos. Ponte de pie, por favor, ya terminamos. Estírate un poquillo, oxigénate, que corra la sangre, que fluya. Esforcémonos, queridos hermanos, en llevar una vida piadosa. Y una vida piadosa es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Esforcémonos en coger las armas que Dios nos ha dado para vencer y para resistir la tentación. Animémonos los unos a los otros en el vínculo del amor. Y como hemos cantado, Filipenses 1:6, recuerda, en medio de la prueba, en medio de la tentación, como hemos cantado, ¿qué dice Filipenses 1:6? Hemos cantado, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Dios va a perfeccionar su obra en nosotros. Él es el que hace el trabajo principal. Yo solamente tengo que refugiarme en Él. Porque la Biblia dice que Él es nuestro castillo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. En Él encontramos esas fuerzas para resistir y para soportar la tentación y seamos bienaventurados. Amén. Pues Padre, gracias por tu hermosa palabra, por tu enseñanza. Yo te pido, Espíritu Santo, por mis hermanos, Señor, y por mí, Señor, que podamos ponerla en práctica. Ayúdanos y perdónanos, Señor, si hemos caído, Señor, si no hemos soportado la tentación, la prueba, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos confiado en ti, Señor. No te hemos coronado como nuestro Rey, como nuestro Señor, muchas veces conforme nuestro comportamiento, Señor. Pero ayúdanos, Espíritu Santo, a ser agradecidos, ayúdanos a confiar en tu amor y ayúdanos a confiar en las buenas dádivas, Señor, que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, os amo en el amor del Señor.